¿Seguro que quieres escuchar esto? Quiero saber realmente por qué estás aquí, Arthur. ¿Realmente fue tan terrible? Nadie lo cree. Solo comienza por el principio. Estaba trabajando como arqueólogo suplente en unas ruinas nuevas descubiertas cerca de Tenochtitlán. Ya había estudiado la cultura azteca y después de tanto tiempo de hacer trabajo de escritorio, me emocioné mucho de estar en una excavación recién descubierta. Me trasladé rápidamente, me acoplé pronto con el grupo. Los primeros días todo salió como se planeó. Encontramos piezas muy interesantes, estatuillas, vasijas, joyería. Nos sorprendió que la tumba no hubiera sido saqueada. Achatamos eso a que las ruinas estaban muy bien escondidas. Había muchas leyendas en torno al sitio, supersticiones y maldiciones que explicaban por qué nadie se acercaba, pero como siempre sucede con las cosas viejas que ya nadie recuerda, la verdadera razón de su existencia se olvida, y siempre aparecen nuevas versiones de la historia. Siempre me interesaron los mitos antiguos. Nos enseñan cómo las personas veían al mundo en la antigüedad, cómo entendían su existencia y le daban razón a su día a día. Por eso, cuando me ofrecieron la oportunidad de trabajar en esta excavación, no lo pensé dos veces. El lugar era muy confortable y los compañeros amistosos. Una de esas noches después de que comenzamos, instalamos una fogata como si estuviéramos en un campamento de verano, y uno de los expertos en mitos y leyendas aprovechó el ambiente para contarnos una historia de terror sobre el lugar, una historia lúgubre sobre uno de los dioses poco conocidos de los aztecas, un tal Xuchtli. El cuento era muy bueno, pero no me asuste, claro, era fácil tomar a la ligera esas leyendas. Todas las antiguas civilizaciones tienen sus mitos sobre el fin de los tiempos y batallas con seres extraños. Cuando terminó, nos fuimos a descansar. Un día difícil nos esperaba mañana. Al día siguiente nos adentramos en la pirámide, descubrimos unas escaleras que se sumergían en las profundidades, eran increíblemente largas, no se les veía fin y las luces de la linterna no llegaban hasta el fondo. Me adentré con los otros, en mi entusiasmo me adelanté, quise ser el primero en llegar a la cámara en lo profundo, pero las escaleras terminaban abruptamente en un vacío oscuro, caí en la profunda oscuridad, la caída me pareció eterna, golpeando raíces mientras bajaba. Después me contaron que los demás intentaron bajar con cuerdas, pero no llegaban hasta el fondo. Les costó mucho trabajo empezar a descender, pero no esperaban encontrar mi cuerpo con vida. Me buscaban entre las numerosas raíces mientras bajaban. La forma del pozo les extrañó mucho. No había aberturas que conectaran con ningún sitio, ni siquiera había símbolos esculpidos en las paredes, estaban totalmente lisas, solo un montón de raíces que se habían abierto paso entre los muros y que descendían a la oscuridad. Mientras ellos intentaban rescatar mi cuerpo del abismo, desperté en tinieblas absolutas. Llegué a pensar que estaba muerto, no parecía posible sobrevivir a esa caída, y ahora estaba suspendido en un limbo oscuro y eterno. Pero estaba consciente, si logré sobrevivir, no sé cómo, pero ahora, sabiendo lo que sé, hubiera preferido morir en ese hoyo. Me levanté en la oscuridad total, la linterna estaba rota, por suerte tenía un repuesto. La encendí, estaba en una habitación muy extraña, la arquitectura no era como la arquitectura azteca normal, esta estaba llena de enormes bloques de piedra, mucho más grandes que los de cualquier pirámide conocida. No parecía probable que los antiguos pobladores hubieran logrado edificar semejante monumento y a tal profundidad. Mientras más me adentraba en la cripta buscando una salida, más me asombraba y me llenaba de terror. Pensando en la historia que habíamos escuchado en la noche, llenaban mi cabeza de pensamientos horrendos, pero intenté mantener la cordura y razonar que solo eran cuentos viejos. Pero se dice que las leyendas se basan siempre en hechos reales. Cuando vi cómo estaba edificado el lugar comenzaba a creer. El techo y las paredes eran enormes, las geometrías del lugar desafiaban la imaginación, ángulos caprichosos que no parecían posibles estaban frente a mí. No me dediqué a analizarlos ya que estaba perdido y no sabía cuánto me duraría la luz de la linterna, y realmente no quería vagar en la oscuridad en semejante lugar. Me di prisa en buscar una salida, pero unos extraños jeroglíficos en las paredes que estaban más adelante llamaron poderosamente mi atención. No eran como los signos aztecas normales, pero el estilo se parecía. Aparentemente contaban una historia, era muy extraña, pero lo bastante clara para comprenderla con mi conocimiento del lenguaje antiguo.
Hablaba de un espacio en ningún lugar, un vacío infinito y oscuro donde habitaban seres vivientes indescriptibles. Además, se describía un largo viaje, el tiempo era demasiado grande para cuantificarse, pero esos supernúmeros que los mayas cuentan en su calendario se le intentaba dar algún sentido, pero como todo viaje, finalmente llegó a su fin, llegaron a un mundo joven y casi desprovisto de vida, era perfecto para habitar, los seres monstruosos se multiplicaron y se expandieron por el mundo. Estos seres eran difíciles de describir, no parecían tener extremidades convencionales, las condiciones del planeta eran muy diferentes a las que estaban acostumbrados, eran débiles para sostener sus pesados cuerpos, así que se arrastraban por el suelo, eran raros, parecían más una mezcla quimérica de moluscos que un loco dibujaría aparentado ser animales reales. La historia continuaba con una larga época de prosperidad, hasta que unos invasores llegaron a sus tierras, humanos al parecer. Hubo guerras entre los dos, pero las monstruosidades eran demasiado para los hombres, a riesgo de ser exterminados, los hombres hicieron un trato con los monstruos, hablaron con el líder de las criaturas, una gigantesca aberración parecida a los pequeños, pero más espantosa, llena de ojos, bocas y órganos donde no deberían estar, siempre que veía su figura representada me aterraba, ¿qué mente mortal podría imaginar algo así? El trato pactado era la construcción de un monumento para el líder y sus súbditos, los humanos aceptaron y se construyó, pero, cuando estaban por concluir, se descubrió de la traición por parte de los seres indescriptibles, así que con la ayuda de sacerdotes del pueblo de los hombres, se planeó usar el monumento como una prisión para los monstruos, y así sucedió, cuando el líder y todos sus seguidores entraron al monumento, este fue sellado, se hicieron modificaciones para que los seres monstruosos no pudieran escapar, encerrados, las criaturas vagaron por el complejo, al no encontrar forma de salir, decidieron dormir hasta que el tiempo derrumbara las paredes que los aprisionaban y así pudieran ser libre otra vez. No tenía sentido, no se podía concebir algo así como algo real, pero sin embargo aquí estaba, un lugar que no debía existir, el pensar que la historia y las criaturas fueran reales me alarmó bastante, pero no había nadie aquí, no había visto ningún ser vivo y todo el complejo estaba en completo silencio. Intenté calmarme, usar la lógica y salir de ese lugar de tinieblas. Me moví rápido por los pasillos, no encontraba ninguna salida, no sé cuánto tiempo caminé, las simetrías del lugar eran increíbles, ningún edificio antiguo en la Tierra es tan enorme. Finalmente, al fondo de un pasillo llegué hasta otro enorme abismo, era tan grande y profundo que no podía creer que fuera natural, usé la luz de la linterna para ver si podía percibir algo, pero era inútil, la oscuridad era descomunal, era como si devorara la luz, estaba a punto de retirarme cuando algo llamó mi atención, pensé que había imaginado ver un movimiento en la oscuridad, pero miré fijamente a donde me pareció observar algo inusual y pude confirmar que había algo que se movía en el abismo, fuera lo que fuera subía lentamente por uno de los lados de la pared, me aterró lo que pudiera ser, pero no podía correr, tenía que ver qué era, no sé si era por curiosidad o solo quería comprobar que mis conclusiones del lugar eran exageradas. Finalmente, se alzó lo suficiente del abismo para percibir, no podía creerlo, lo que veía no debía existir, parecía que enormes dedos de una mano amorfa se alzaba de las tinieblas, con un rápido cálculo comprobé que fuera pero lo que me más aterró fue que, subiendo con las extremidades había otras criaturas, monstruosas, grotesca, pero no era algo que no hubiera visto antes, se parecían a los monstruos grabados en las paredes del complejo, seguían subiendo, no esperé más, corrí con todas mis fuerzas sin dirección, escuchaba ecos quiméricos en las profundidades de los pasillos cubiertos de tinieblas, corrí hasta que no lo soporté más, logré volver al lugar donde desperté y en un frenesí de adrenalina me puse a escalar las raíces, escalé como nunca lo había hecho antes, mi único pensamiento era salir de ahí, la fatiga me hacía delirar, sentía que me desmayaba, pero seguía escalando sin pensar en otra cosa, como corriendo en un sueño sin poder avanzar, en algún punto, quedé inconsciente. Desperté en el campamento. Más tarde descubrí que mis compañeros me encontraron enredado entre las raíces, por poco no me encuentran en ese pozo que se adentraba a un infierno de tinieblas.
Me explicaron que había estado perdido por muchas horas, no sabían qué había sucedido conmigo, pero les alegro ver que estaba a salvo, sin contar con el claro agotamiento y los cientos de rasguños y magulladuras. Les iba a contar de mi experiencia en el abismo, pero tal vez lo había soñado, pude haber vagado por pasillos ocultos en la pirámide, o tal vez quedé inconsciente al caer y el pánico me hizo delirar. Además, mi historia sonaba más a un sueño o a las visiones de un loco que de un hombre sano. Decidí que el asunto ya no tenía importancia, estaba afuera, a salvo y eso era lo que importaba. Descansé todo el día y la noche, mis compañeros comprendieron que era lo mejor, intenté no pensar en mi inusual experiencia, pero mi tranquilidad muy pronto se vería alterada. Esa noche, mis compañeros trajeron un instrumento muy poco común encontrado en la pirámide, no se parecía a nada de lo que habíamos encontrado hasta entonces, nadie estaba seguro de qué era, pero parecía estar tallado de hueso, pero este era muy grande para ser de cualquier animal que existía o hubiera existido en la región. Querían mi opinión, así que decidí echarle un vistazo. Era una gran estatuilla, pero lo que representaba no se podía definir. Por desgracia, yo sabía perfectamente lo que era, verlo era como mirar directamente al abismo nuevamente. Grité en pánico, advertí a todos que era mejor dejar el lugar enseguida y salir de ahí antes de que fuera muy tarde. Y decidiste quemar todo el campamento. Estaba en pánico, no pensaba, perdí el control. Lastimaste a muchos. No querían hacerme caso. No quería hacerlo, pero si se quedaban hubiera sido mucho peor. Debes entender, Arthur, que lo que cuentas fue real. El vacío no puede morir. Gritó Arthur desesperado. Yo, lo lamento, doctor, al menos pueden quitarme la camisa de fuerza. Comprenderás, Arthur, que por ahora no es lo mejor y deberás quedarte en el sanatorio por más tiempo. Pero, debe creerme, la estatuilla, usted la vio, los demás la trajeron, era idéntica al ser del abismo. Sí, pero... ¿Investigo lo que le pedí? Preguntó Arthur al ver un papel que el doctor llevaba en las manos. Sí lo hice, pero, debes comprender lo difícil que es esto, simplemente, no tiene lógica, no es posible. Antigua leyenda azteca. Xuchtli era su nombre, se decía que esa deidad era más antigua que las otras, pero no era benigna, sino que era perversa, habitaba en la profundidad de las sombras, era gigantesca y monstruosa, devoraba todas las criaturas vivientes. Otros dioses tenían una forma definida, pero Xuchtli era diferente, sus características eran difíciles de describir, no era como ningún animal que hubiera caminado en la tierra. La razón era porque Xuchtli no era de este mundo ni del otro, él había venido de los abismos celestiales, donde los dioses convencionales no se atreven a ir, y los que alguna vez fueron no regresaron jamás, pero el dios sin forma no estaba solo, había traído a su séquito con él, seres tan impensables como el mismo Xuchtli, verdaderos engendros que reptaban y causaban terror por donde quiera que pasaban. Se dice que cuando los antiguos aztecas se asentaron en estas tierras, Xuchtli ya había vivido milenios en el mundo, así que, al no poder enfrentarse a una deidad tan horrible y poderosa, hicieron un pacto con ella, le construyeron una pirámide en su honor, una pirámide cuyas especificaciones fueron dadas por el mismo Xuchtli. El trabajo fue difícil, nunca se había construido algo como lo que el terrible dios mandó hacer, formas y estructuras que desafiaban a la arquitectura convencional, geometrías que no parecían siquiera posibles, fueron edificadas en lo más profundo de la pirámide, pero antes de terminar, los antiguos aztecas escucharon planes de traición de Xuchtli. Al terminar la pirámide, el séquito monstruoso devoraría a todos los humanos y ofrendarían su sangre a Xuchtli. Los aztecas tuvieron que acudir a sus sacerdotes e idearon un plan. Al modificar la estructura de la pirámide, cuando Xuchtli y sus súbditos la visitasen al estar terminada, cerrarían sus puertas y el monumento sería la prisión de las grotescas entidades. Y así lo hicieron. Xuchtli y su séquito infernal quedaron encerrados para siempre en las profundidades de la pirámide, pero una advertencia fue lanzada entre todas las tribus, que nunca se debía entrar a la pirámide dedicada a Xuchtli, porque el dios de los abismos es eterno, el vacío no deja de existir, no puede morir, solo duerme y se sume en un sueño perpetuo, y si llegara a despertar, consumaría su venganza contra sus captores y sería el fin del mundo.